Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal del canal de análisis de acciones extranjeras, también especial de presentaciones de resultados de estas seis empresas, de estos 6 activos: Nvidia, Salesforce, Costco, Dollar General Electronic y Okta. Estos 6 grandes activos vamos a ver que vamos a presentar tanto sus resultados como evaluar en dónde nos encontramos desde lo técnico y desde lo fundamental, como todas las semanas. Y sí invitarlos a la reunión que va a tener lugar el día domingo, mañana, domingo 30 de mayo a las 7:30 de la tarde, horario Argentina. Así que les dejo los enlaces en la descripción, como siempre, los esperamos. Y ni que hablar el que no se pudo sumar todavía al grupo de Telegram, también se descarga la aplicación, nos busca a través de este enlace, ¿sí? Lo esperamos, obviamente, para compartir, como hacemos casi todos los días, noticias, análisis, bueno, cómo están los mercados día a día. Y el disclaimer de todos los fines de semana: acuérdense que esta es mi visión del mercado, no implica recomendación de compra ni de venta de ninguno de los activos que vamos a ver. Cada cual tiene que hacer su propio análisis, pero sí ya evaluando de lo que yo creo y lo que yo pienso, independientemente de que esto es objetivo. Fíjense, vamos a ver primero resultados de Nvidia, ¿sí? Este gran activo del sector semiconductor. Vamos a ver que tiene un beneficio por acción que superó la expectativa de mercado en 3,66 centavos de dólar sobre los 3,28, y fíjense que los ingresos también es de 5,66 millones contra la previsión de 5,39 millones. Vamos a ver si esto tiene que ver con lo que está haciendo tanto desde el punto de vista de lo técnico como lo fundamental. Y arrancamos con el primer activo, que es Nvidia, sí, un activo muy, pero muy fuerte, que tiene sus inicios en bolsa desde casi aproximadamente 1999. De ahí claramente, fíjense, tuvo un gran recorrido alcista hasta el 2001, cayó el 2001, volvió otra vez a subir hasta el 2007, y de ahí sí, si bien cayó hasta el 2008, después del 2008, fíjense la exponencial subida que tuvo, haciendo máximos y mínimos crecientes, esta explosión alcista que tuvo aproximadamente del 2013, cuando rompe la EMA de 200 al alza con mucha fuerza. Acuérdense, acá estamos viendo el gráfico en su mayor amplitud, ¿sí? Desde que salió a cotizar en bolsa. Y si vamos a ver qué le está pasando ahora, ¿sí? Es muy interesante lo que está haciendo Nvidia, más allá de los fundamentales, que también vamos a ver en un rato, porque estamos casi otra vez volviendo a máximos. Fíjense que independientemente de esta caída que fue la del 2018, y ni que hablar esta última que fue la de la pandemia, ¿sí? Casi en febrero, marzo del año pasado. Fíjense la recuperación fuertísima que tuvo, de casi aproximadamente un 255% hasta los niveles actuales, ¿sí? Si ustedes me preguntan en dónde estamos, bueno, estamos en una zona muy interesante de consolidación del activo, en donde sí logró hacer en esta zona de precio, en los 4,72, dos mínimos, ¿sí? En esta misma zona que casualmente, porque yo no creo que sea casualidad, para mí al menos en lo particular, pero que es coincidente con el FIBO 38.2 de este último gran impulso alcista que tuvo desde marzo a la fecha, que pasa por la zona de los 4,72,71 aproximadamente, que es una gran zona de soporte, zona relevante, que en caso de perderla obviamente activaría un posible doble techo. No lo sabemos. Fíjense, dejó una vela muy interesante con volumen el viernes, sí, ayer, en la sesión de ayer, pero no pudo romper con claridad esta zona de los 6,45, sí quedó un poco más por arriba, ¿sí? Pero cerramos en los 6,49,78 aproximadamente. Para mí sigue estando en esta zona, ¿sí? No rompió con claridad, así que evaluaremos. ¿Por qué digo esto de evaluarlo? Porque acá dejó un gap alcista bastante interesante también, en donde fíjense que le está costando caer, corrigió. Acá habría dejado un pequeño gap que lo habría cerrado con la vela de este último viernes. Pero de romper esta zona también podríamos encontrarnos con la activación de este doble suelo que tenemos en esta zona aclarada. ¿Por qué? Porque rompe máximos entre mínimos, activa esta figura de doble suelo hasta los 8,31,13 en caso de vulnerarla en las próximas sesiones al alza, y ahí sí ya entraría en subida libre haciendo máximos de toda su historia. Si al menos eso es de lo técnico, tenemos un activo muy fuerte, ¿sí? Esto no implica que haya que entrar ahora. ¿Por qué? Porque fíjense los soportes, la zona de soportes relevantes que tenemos. Hablamos de esta zona clave, los 4,72,71. Ni que hablar del FIBO 61.8 de todo el último impulso alcista, que pasa por los 3,59,91. Y esta zona casi de línea tendencial de mediano plazo,
que pasaría aproximadamente por los 320,67, pero zona clave que tenemos que monitorear, al menos de lo técnico, 359,91, al menos quien está en el activo. Quien no está, esperar retrocesos. Acá era una buena oportunidad cuando vino a buscar la EMA de 200. Esta zona, cuando justo precisamente vino a ser este pequeño suelo, ¿sí? Que decimos pequeño suelo en realidad en cuanto a que son únicamente dos toques, pero el rango, la consolidación es de meses, ¿sí? Fíjense, venimos casi de mes 8 lateralizando, donde el activo no hace nada, pero acá sí rompió máximo anterior y acá este es el máximo que le está costando. Así que veremos a ver qué hace Nvidia. En cuanto a indicadores, sí, también positivo porque el MACD está dando compra por arriba de 0. Un RSI ya arriba de 50 en 67, acercándose a la zona de sobrecompra. Y ni que hablar, el estocástico también ya entrando en la zona de sobrecompra. En lo que vemos, eso es en cuanto a lo técnico. Si vamos un poco a lo fundamental, bueno, vamos a ver sus principales ratios que siempre analizamos en el canal semana a semana. Si vemos lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad de recursos propios es alta, es mayor que la industria, de 28,4, la industria marca 13,8. Lo que tiene que ver con la ROA también, la rentabilidad de activos es de 17,9, muy por encima de la industria de 8,9. Si vamos a ver lo que tiene que ver con la beta, si el activo es o no a la fecha volátil, es un activo bastante volátil, por arriba del promedio de 1, casi llegando a 2, ¿sí? No llega a 2, pero es inclusive un poco más elevada que la industria de 1,23. Y lo que tiene que ver con la valoración, fíjense, está casi un 59,5% sobrevalorado en 649 dólares, debería estar a 407,43, estiman los analistas fundamentales. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio también, está valorada, tiene una sobrevaloración de 75,5 veces, muy por encima de la industria en 33 veces y el mercado 19,8. En cuanto a la perspectiva futura de crecimiento de su capital, sí, acá tenemos un aspecto bastante positivo también. Fíjense, el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital es de 27%, está por encima de la industria que es 13,8 también en este aspecto. Otro aspecto muy positivo tiene que ver con la salud financiera. Parecería que en este sentido no tiene problemas, al menos de endeudamiento, en cuanto a su coeficiente de endeudamiento. Le está costando en cuanto a la reducción de la deuda, pero cubre deuda, cubre intereses. Fíjense lo que tiene que ver con el capital, lo que tiene que ver con la deuda, ni que hablar con el flujo de caja, efectivos y equivalentes, que supera inclusive la deuda. Así que parecería que en ese sentido no está teniendo problemas, al menos en lo próximo, Nvidia. Y vamos a ver lo que es el management. Es un management muy bueno. La gente que maneja este activo es gente experimentada, de 12,3 años. Muchas veces nos cuesta ver este tipo de duración del management, o sea, de hace cuánto está la gente que maneja en la compañía, inclusive con un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 11,69% anual. Muy buenos resultados, muy buenos análisis, o la fortaleza del activo al menos. El timing no es bueno, vuelvo a que esto lo aclaro porque tenemos soportes lejísimos, estamos volviendo máximos, pero es un activo que en correcciones, al menos cuando viene a buscar la EMA 200, es muy interesante, al menos quien no tenga este sector. Si vamos con otro, este sí lo tengo en mi cartera de mediano a largo plazo, activo muy bueno, que vamos a ver si reflejó o refleja lo que tiene que ver la presentación de sus balances. ¿Por qué? Porque el día 27, ¿sí? El día jueves 27 de mayo presentó resultados que fueron muy buenos. Fíjense, beneficio por acción de 1,9 centavos de dólar contra 0,88. Acá bastante más por arriba. Y los ingresos sí también fueron de 5,96 millones, por arriba de la previsión y la estimación de mercado de 5,89. Muy buenos resultados para Salesforce, que, bueno, no es que está sorprendiendo porque viene haciéndolo bastante bien. Fíjense los resultados de los trimestres anteriores. Muy bueno, vamos a ver si esto, como les digo, está reflejado en el precio y también en sus fundamentales. Y en pantalla tenemos a Salesforce desde el punto de vista del larguísimo plazo de su salida a bolsa. Este sí con menos tracking, fíjense, 2004 a la fecha, pero su salida a bolsa fue espectacular. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente suele haber un desplome mucho más grande. Acá no lo tuvo. Salesforce inclusive hizo máximos y mínimos crecientes. Acá parecería haberle costado, pero fíjense, ni siquiera pudo vulnerar el soporte anterior que había dejado en el 2006, ello el año 2008. Y de ahí en su vía libre muy fuerte con esta clara línea de tendencia. Clara línea de tendencia que ahora vamos a ver con justo casi qué nivel coincide del corto plazo, pero es un activo que de larguísimo plazo también es muy fuerte. Y si nos vamos al corto plazo, a lo que le está pasando hoy a Salesforce, bueno, acá tenemos en pantalla un gran activo
como decimos, y ahora en donde estamos, bueno, en una zona bastante importante, porque estaríamos este viernes con presentación de resultados que acabamos de ver que fueron espectaculares, ¿sí? Muy buenos, dejando un gap alcista de casi aproximadamente un 3,70%. Y sí, lo único que no me gusta en lo personal y en lo particular son dos cuestiones. Un incremento de volumen vendedor en el volumen y lo que tiene que ver con esta vela. Fíjese, una vela, un martillo invertido con sombra alargada. Esto implica que la presión vendedora fue bastante. Aunque, bueno, lógicamente no cerramos este fuertísimo gap, que es el que no debería cerrar ahora, ni que hablar las zonas de la EMA de 200 o niveles FIBO, que los tiene cerca, ¿sí? Los tiene cerca casi aproximadamente en los $219,64. Y bueno, ya más por debajo tenemos esta gran zona de soporte, la zona de los 203,99. Este gap que sí, acá lo cerró, fíjense, ya está anulado, pero es un activo que a veces deja este tipo de gap alcista, de hueco alcista con a veces volumen comprador. Acá nos faltó eso, nos faltó el volumen comprador, esto hay que siempre evaluarlo, porque indica que hay más presión vendedora que compradora. Pero acuérdense que también teníamos o veníamos de este canal, ¿sí? De este canal que lo habría vulnerado al alza, y mientras obviamente no se vuelva a meter dentro del canal, tendría esta proyección por si medimos la anchura del canal, hasta aproximadamente los $274,26, ¿sí? Cuando mejora la perspectiva de cortísimo plazo, si rompe el FIBO 61.8 también de este último impulso bajista, que nos llevaría hasta la zona de los $253,73. Así que es un activo que, desde mi punto de vista, cambió la perspectiva, vino a buscar esta zona por debajo de la EMA 200, pero le costó caer, eso es un aspecto también bastante positivo. No debería perder ni este mínimo, ni que hablar, esta zona importantísima de los 179,70, que es el FIBO 61.8, y que coincide casi con la base del canal bajista, que al menos estaría obviamente anulándolo al alza. Esperemos que así sea, que mantenga la EMA de 200. El timing no es el mejor ni tampoco es el peor, si estamos como a mitad de camino, porque si nosotros evaluamos dónde estamos en cuanto a máximos del precio y de niveles FIBO, ¿sí? Por debajo de la EMA 200, un stop cortito, sí, acá tenemos un ratio casi un poco más de 1 a 1, pero si nos vamos hasta la zona de crítica del stop loss o de los soportes anteriores, acá no tenemos ni 1 a 1, o sea, iríamos a buscar 18% contra un 25%, así que no sería un negocio, básicamente, por así decirlo, entrar en esta posición. Me refiero al negocio en sentido de timing, ¿no? Está claro que hay que tener gestión de riesgo, hay que usar esta herramienta también, por eso la ejemplifico muy corto a veces en los análisis que hacemos, pero siempre tenerlo en cuenta. Cambia la perspectiva Salesforce, me gusta. En cuanto a indicadores también me gusta, porque más allá de los resultados que para mí sí están reflejados de todo este gran crecimiento que tuvo, acuérdense que el mercado también descuenta expectativas, es decir, descuenta lo que ya pasó, y muy probablemente lo que tengamos en el precio es estos resultados, ¿sí? Que ya están descontados. Esa es la realidad, al menos lo que vemos en el gráfico de Salesforce. Y sí, el MACD está dando compra por debajo de cero, un RSI que está por arriba de la zona de 50 en 65 dando compra, y un estocástico ya en la zona de sobrecompra. Ojo con esto, este sí, indicador más rápido que puede indicarnos que quizá podría consolidar un poco más el precio, pero mientras no rompa el gap alcista ni la EMA 200, como decimos, desde lo técnico al menos estamos bastante bien. Sí, sería un claro mantener, y el que está afuera podría llegar a entrar con un stop loss muy cortito por debajo de la zona del FIBO 38.2, como decimos. De largo plazo, bueno, obviamente el ratio riesgo no es el mejor, pero no estamos en máximos, no estamos como Nvidia, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, a ver si esto también tiene que ver con lo que vemos en el gráfico. Bueno, acá, fíjense la rentabilidad de recursos propios, al ROE, sí está un poco por debajo, pero es alto, es de 10,4, ¿sí? La industria marca 13%, y lo que tiene que ver con la ROA, la rentabilidad de activos, también es del 7%, la industria marca 7,3, o sea, estamos ahí. No son ni muy malos ni muy buenos, estamos ahí, diría yo. Veremos si esto mejora, al menos la perspectiva de acá a unos meses. Y fíjense que es un activo que, si lo vemos a hoy, supera la volatilidad de mercado promedio de 1, es de 1,09, inclusive está por arriba de la industria que se considera, ¿sí? de la industria, en este caso de la nube, internet, de 0,93. No estamos en 2, ¿sí? Es decir, no es un activo que se considere excesivamente volátil,
pero nos encontramos todavía con una infravaloración según los fundamentales de un 18,6%. Debería estar a un precio objetivo de 2,92,52 según estiman los analistas fundamentales. Veamos acá la relación precio-beneficio. No hay una relación precio-beneficio tampoco muy por arriba, por encima, muy sobrevalorada. La empresa estaría valorada en 49 veces, la industria marca un 48 y el mercado 19,8. Sí, muy por arriba del mercado, pero en cuanto a la industria estaríamos bien dentro de todo. Y lo que tiene que ver con también la situación financiera, la rentabilidad futura de capital, perdón. Acá sí está por debajo de la industria. Si es de 9,3, la industria marca 13%, pero acá tampoco estamos, no es 2, no es 3, es decir, estamos un poco más cerca también de ese 13% que exige la industria para este sector puntual. Y fíjense, no tiene deudas. Esto me encantó, hay que buscar activos que generalmente no tengan problemas económicos. Bueno, Salesforce es uno, sin duda, sin lugar a duda. Fíjense lo que tiene que ver con la deuda que tiene y el espectacular capital, ¿sí? Está de 48 mil millones y los efectivos que superan pero holgadamente lo que tiene que ver con la deuda. Así que un aspecto muy, muy positivo en ese sentido para Salesforce. Y en cuanto a lo que tiene que ver con su management, acá sí, un aspecto bastante negativo porque todavía es un management que no logra superar la media de 2 años, así que es de 1,5, aspecto sí negativo de lo fundamental, hay que también decirlo negativo. Y inclusive sí tenemos un pronóstico de crecimiento de ganancia de casi un 22,73%. Activo muy, muy fuerte. A mí en lo personal me gusta mucho. Lo voy a mantener en cartera, lo tengo en cartera. Al menos hasta que no haya un deterioro claro. Que parecería que con ese gap alcista que dejó, con los resultados que va teniendo y sobre todo con el sector que en donde estamos, también desde lo fundamental, porque nosotros estudiamos lo técnico, pero no hay que olvidarnos tampoco de sus fundamentales. Hay que hacer un análisis integral, ¿sí?, de la situación de cada uno de los activos. No sesgarnos solamente con lo técnico, sino que también obviamente pensar que estamos invirtiendo a veces en proyectos, en empresas, sí que bueno, no tienen un tracking de 20, 30 años, sino que están recién, al menos desde mi punto de vista, naciendo como esta, que es Salesforce, activo muy fuerte. Vamos a otro, que es Costco, ¿sí? Vamos a otro sector, este sector de consumo obviamente minorista, muy muy fuerte, ya es un sector sí más defensivo, ¿sí? Que vamos a ver los resultados que tuvo, venía con resultados un poco flojos del trimestre anterior, no de mayo, no es los de ahora, sino el trimestre de marzo, cuando sí presentó resultados, en donde fíjense que bajó el beneficio por acción, que estaba estimado en 2,45 centavos de dólar, bajó a 2,14, pero los ingresos, sin embargo, seguían mostrando fortaleza. ¿Qué pasó ahora? Bueno, fíjense, el beneficio por acción subió, es de 2,75 centavos de dólar contra una estimación de 2,31. La verdad que muy, muy bien. Inclusive los ingresos también superiores por encima de la previsión de mercado. Esto también es lo que hay que ver, hay que evaluar, como decimos, la historia que tiene el activo en cuanto a la presentación de balances. Acá 45 millones, como decimos, con 28 sí, millones, muy por encima o bastante por encima de la previsión de 43,64. Vamos a ver si esto se reflejó también en el análisis técnico y en el fundamental. Y si vemos a Costco, otro sector, decimos otro sector muy, muy, muy importante y yo creo que uno tiene que tener también en cartera, el sector mucho más defensivo, que cuando lo más volátil generalmente suele darnos unas rentabilidades espectaculares, pero que también lo que hace es que cuando baje todo lo growth, ¿sí? lo que es de alto crecimiento, este sector es un sector que al menos compensa la cartera, es decir, nos va a siempre mantener es como decimos el kiosquito, ¿sí? Hay que tener algunos activos de este sector. Y ¿sí? Si nosotros lo vamos a ver en su histórico, viene de 1993, ¿sí? A la fecha, fíjense, con una crecida exponencial. Y inclusive lo que tiene que ver con esta línea de tendencia, que la tiene bastante marcada desde aproximadamente el año 2011, esta es la zona que no debería perder, que si ahora lo vamos a ver en el corto plazo, en donde nos encontramos, bueno, estamos en una zona, al menos, en mi punto de vista, de rango. Le está costando superar máximos que son los 391,94. Dejó otra zona de los 389,58. Pero es un activo que está muy, muy fuerte y muy alcista. Sí tuvo correcciones muy claras ahora, obviamente, en marzo de este año. Pero fíjense a la zona del último impulso alcista de niveles FIBO que llega. Llega casi a la zona del FIBO 61.8, vuelta en B, y ahora sí está yendo a buscar máximos, como decimos, de toda su historia en 391,94. Veremos si lo logra. También tiene, esto no lo marqué, pero lo vamos a marcar, ¿sí?
tiene una EMA de 200 que está apuntando al alza. ¿Qué marca esto? Marca que la tendencia es fuerte, es alcista, la de largo plazo, la de más corto plazo, que es la de 50, que es una media móvil exponencial, que también uso, que da una referencia un poco más de corto plazo. El precio está por encima, inclusive, así que es un activo que el timing ahora no es bueno, esa es la realidad. Era bueno acá o era bueno acá. Sí, muchas veces acá no nos vamos a incorporar porque la vuelta en B no tenemos un patrón técnico, digamos, relevante o que nosotros lo podamos observar con claridad, pero sí, después de la ruptura de la EMA 200, con algún stop loss por acá por debajo, ahora ya estamos muy arriba, estamos casi llegando a máximos como decimos. No recomiendo nunca incorporarse en esas zonas, sino cuando haya al menos algún toque o que el activo venga a buscar la EMA 200, niveles FIBO que en algún momento esas correcciones llegan. Si los activos no se mueven en línea recta todo el tiempo, consolidan, buscan correcciones, y ahí nosotros tenemos que ser pacientes y esperar esas correcciones para incorporarnos a esta clase de activos, ¿sí? Decimos entonces un activo muy fuerte, muy alcista, EMA 200 ascendente, niveles de soporte, bueno, tenemos en el cortísimo plazo los 371.73, la EMA de 200 ascendente 354.64, esos son los dos soportes más relevantes de cortísimo plazo, y ya de mediano plazo, bueno, los 346.06, ni que hablar esta zona, que es la que no debería perder, la de FIBO 61.8 en 317.49. Y en cuanto a indicadores, sí, acá tenemos un MACD en venta por arriba de cero, corrigiendo, y un RSI que daría toda la sensación que estaría quebrando que la semana que viene o en estas sesiones que vienen debería vulnerar la zona de 50, empezar una fase un poco correctiva, un poco más fuerte. Y el estocástico también, fíjense que salió de la zona de sobrecompra y estaría dando otra vez venta. Así que desde el punto de vista de lo técnico está muy fuerte y muy alcista, pero el timing no es el mejor, ¿sí? Es un activo para que cuando haya correcciones claras, al menos a la EMA 200, poder incorporar sin dudas. ¿Por qué? Porque vamos a ver sus fundamentales más allá del balance, porque vimos los balances reflejan esto que acabamos de ver en pantalla sin dudas. Y fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE es de 28,2%, impresionante, muy por arriba de la industria que marca un 12,6%, casi lo dobla, ¿sí? Y fíjense, la rentabilidad de activos es de 8,4%, ¿sí? También por arriba de la industria, que es de 5,8%. Muy fuerte estos dos ratios. Y lo que tiene que ver con la volatilidad, bueno, es un activo que, como decimos, está en un sector que no implica, que no tiene una volatilidad clara, porque está por debajo de cero, de la volatilidad promedio de mercado en 0,64, la industria marca 0,6, y lo que tiene que ver con la infravaloración que tiene es un aspecto muy interesante de lo fundamental, porque estaría infravalorado casi un 29,3%, en $378 debería estar a un precio razonable de 535, perdón, dólares. La relación precio-beneficio acá sí, fíjense, tenemos una sobrevaloración de casi el doble de lo que estima este ratio sobre la industria desde 13,9 y 19,8. Y lo que tiene que ver con la salud financiera, o el ROE futuro, que es la rentabilidad futura de capital a 3 años, sí también casi lo dobla, fíjense, de 23,3, la industria marca 12,6, y la salud financiera es acá fíjense, de corto plazo parecería que no llega a cubrir deudas, y sí de largo plazo sin dudas las cubre. Acá sí tenemos un capital y un flujo de caja por encima de lo que es la deuda a largo plazo. Sí, tiene un alto nivel de deuda entonces, pero la reducción de deuda, la cobertura de la deuda y cobertura de intereses parecería estar cubierto por este gran activo. Activo, como decimos, del sector minorista, que también es pagadora de dividendos y que también, si vemos, tiene un gran management. De casi 14 años la gente que maneja este gran activo, ¿sí? Gran activo que el que no lo tenga en cartera, si yo no me equivoco, este también tiene CDR, así que es una gran posibilidad para que en el momento de correcciones se pueda incorporar este activo de un sector mucho más defensivo y mucho más tranquilo, que también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 8,14% anualizado. Así que muy fuerte activo, o un activo de un sector minorista, como otro que vamos a ver a continuación, que es Dollar General, ¿sí? Este es otro también de un sector de consumo básico, y vamos a ver la presentación de resultados que tuvo. Muy buenos resultados, inclusive sacando dudas del resultado anterior, que fíjense que había sido negativo de 2,62 centavos de dólar, el beneficio por acción había bajado, al menos había estado por debajo de las estimaciones de mercado. Acá sí, fíjense que el beneficio por acción fue de 2,82, por encima de la previsión de 2,13 centavos de dólar. Muy bien, la verdad que la presentación de resultados el día jueves. Y los ingresos también, fíjense, fue de 8,4 millones contra la previsión de 8,1.
Así que la verdad que muy bien Dollar General, al menos desde sus resultados. Vamos a ver si desde el punto de vista de lo técnico y lo fundamental estamos también de esa manera. Y en pantalla tenemos a Dollar General, que si vemos su perspectiva de larguísimo plazo, de que salió a cotizar 2009 a la fecha, impresionante. Claramente este no tiene la volatilidad que tiene un montón de activos de los que analizamos en general. Me refiero a un Tesla, me refiero, bueno, a ese tipo de activos que nos muestra a veces otro gráfico mucho más claro, inclusive en gráficos semanales. Pero fíjense, acá sí tenemos una línea de tendencia del 2017 a la fecha que todavía estamos lejísimos. Coincide con nuestro FIBO 61.8, que ahora vamos a ver en el corto plazo qué es lo que está haciendo, pero bueno, ni que hablar que desde largo plazo no nos olvidemos que es un activo alcista, ¿sí? Vamos al corto plazo, y en el corto plazo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos también un activo que, si bien le está costando lo que tiene que ver recuperarse de lleno. Acordémonos que estamos en el sector de consumo minorista. Este sería un sector de consumo ya mucho más diversificado, ¿sí? De tanto de ropa, de bueno, materiales, de lo que es consumo básico, ¿sí? Que está muy atado precisamente a eso, a que haya consumo. Y lo que vemos, ¿sí? Fíjense claramente acá tenemos una directriz bajista que la habría vulnerado al alza, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto inclusive en el canal, en muchas de las reuniones y muchas veces, investigando este tipo de activos, evaluamos estas figuras o a veces en nuestro mapa, ¿sí? En donde cuando nos dejó volumen nos marcó esta pequeña divergencia alcista, fíjense, en donde el precio caía y los indicadores tanto en el estocástico como en el RSI nos indicaba que el precio podía venirse al alza, si rompía inclusive esta zona de doble suelo, que lo hizo cuando rompió máximos entre mínimos, cumplió esa figura y ahora sí estaría yendo a buscar máximos anteriores, pero descansando, donde, fíjense, casi en la EMA 200, que bueno, esta semana se pudo poner otra vez por arriba, ¿sí? Dejó un pequeño mínimo en esta zona, en la zona de los $196,12, y sí resistencias ahora en 207,87, en este máximo de 222,54 y máximo ya de toda la historia en 224,99. Acá sí nos mostraba otra pauta, fíjense, casi de doble techo, que la cumplió, fíjense, una vez que rompe mínimos entre máximos, activa esta figura y empieza a caer y cumple al menos hasta los 188,03, este doble triple techo que tuvo en el pasado. Después de esta consolidación, acuérdense que como decimos, los activos consolidan y después de ahí nos van dando alguna pauta, ¿sí? Que es cómo se van a seguir manejando, que nosotros tenemos que afinar el ojo, al menos de lo técnico, en ese sentido. Y sí dejaba esta vela Marubosu envolvente, bajista, que también nos indicaba que el precio podía caer, que lo hizo, corrigió y ahora parecería estar recuperándose, como decimos. Zonas de soporte ahora, bueno, obviamente no debería perder la zona de la EMA 200, 200,99, que la mantuvo con, parecería, no digo un pequeño gap, pero veremos si consolida sobre esta zona, si vuelve a vulnerarla y queda por debajo. Que haga a veces este tipo de movimientos no implica que el activo se va a volver bajista, sino que muchas veces, fíjense, suele ranguear por debajo de la EMA 200 para volver otra vez al alza. ¿Sí? Acá obviamente buscó una corrección mucho mayor, pero no olvidarnos de dónde venimos casi de una subida, ¿sí? De un 78%, que para este tipo de sector es mucho, ¿sí? Porque es un sector mucho más tranquilo, mucho menos volátil que otros que vemos generalmente. Y lo que tiene que ver con indicadores, sí, fíjense acá ya bastante purgados los indicadores. El RSI, lo que tiene que ver con esto, ya salió de la zona de sobreventa, está en 45 todavía, no da compra porque debería romper la zona de 50, y un MACD que ya en venta hace bastante. Acá quiso dar compra, nos comimos una mague y ahora parecería estar curvándose al alza el MACD nuevamente. Y el estocástico sí dando compra en la zona de sobreventa, así que daría la sensación que de acá podría lateralizar un poquito más. Las zonas importantes que no tiene que vulnerar a la baja. Acá nos quedó, como decimos, una zona de pequeño soporte en 196,30 y el FIBO 38.2 de todo el último impulso alcista que pasa por los 187,68, este mínimo de la divergencia en 173,78 y ni que hablar esta zona de mediano plazo en 163,83, pero muy fuerte este activo, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Y si vamos a ver lo fundamental, vamos a ver que tiene los principales ratios también bastante interesantes, porque la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE es de 42%, no están viendo mal, muy por encima de la industria, que es 19,8. La ROA también, la rentabilidad de activos, es de 11,3, igual, idéntica a la de la industria, también de 11,3.
Y si vemos lo que tiene que ver con la beta, este es un aspecto que a mí en lo personal me gusta de este tipo de sectores. Sector tranquilo, sector de consumo minorista y sector que no indica una volatilidad, ¿sí? En donde uno puede estar al menos un poco más tranquilo que en otros activos de mucha volatilidad, que no es que no hay que tenerlos, pero también hay que apostar a este tipo de activos que tiende a, al menos que cuando se pone complicada la cosa, nuestra cartera no varíe tanto. Y la industria inclusive marca un 0,98, una volatilidad promedio está muy por debajo de eso. Tiene una infravaloración todavía de 11,5% en sus fundamentales, debería estar a 229,32. Y la relación precio-beneficio, fíjense, está por encima de la industria, pero por debajo del mercado en 18,5. La industria marca 18,4 en este aspecto y el mercado 19,8. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capitales, de 37,3. Si acá es alto, ¿sí? Esto es un aspecto bastante positivo del sector, bastante positivo de este activo en particular, porque la industria marca un promedio de ratio de 19,8, así que bastante interesante también este aspecto. Lo que tiene que ver con la situación financiera también, fíjense, cubriría de corto y de largo plazo sus deudas. Sí, no tiene reducción o le está costando reducir su deuda y tiene un alto nivel de endeudamiento por el sector, pero el capital parecería que acá no tiene problemas, al menos en el corto plazo. El flujo de caja, los efectivos equivalentes, sí está por debajo de la deuda, así que en ese sentido sí hay que ir monitoreando, porque es un sector obviamente que está expuesto al consumo y es pagador también de dividendos y tiene un management experimentado de 4,6 años, como otro punto también a favor desde lo fundamental para este activo, y se prevé un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 6,9%, con lo que también Dollar General es un activo muy fuerte y muy alcista. El timing ahora no es el mejor, tampoco es el peor, estamos a la mitad de camino, ¿sí? No estamos en zona FIBO, obviamente, pero estamos casi rompiendo la EMA de 200 en caso de que, de no tener este sector y, bueno, ser un poquito más agresivo, un poco más arriesgado, bueno, se podría llegar a intentar una entrada, con stops obviamente en la zona FIBO, como marcamos, o zonas de soporte también evaluadas, bueno, obviamente por debajo, obviamente de la EMA de 200. Y Medtronic, otro sector, sí, sector en este caso de salud, de equipamiento médico, gran activo, este también lo llevé en mi cartera hace un tiempo, lo vendimos obviamente, nos fuimos con ganancias, pero vamos a ver en pantalla que es un activo muy muy fuerte, que obviamente sus resultados de presentación de resultados de los trimestres anteriores así lo muestran. Fíjense, el beneficio por acción es de 1,5 centavos de dólar contra la previsión de 1,42 y los ingresos superaron la estimación de mercado, 8,19 millones, la estimación era de 8,14. Vamos a ver si esto también tiene que ver con lo técnico y lo fundamental en los gráficos. Y en pantalla tenemos a Medtronic, que vamos a ver primero lo que tiene que ver con su perspectiva de larguísimo plazo. Es un activo que este sí viene de 1980 a la fecha. Está claro que el gráfico nos muestra una gran fortaleza alcista. Estamos en sector de cuidados de la salud, un sector también defensivo, que esto tampoco viene mal para hacer un poco de reflexión de qué tipo de sectores tenemos en cartera. Este también es interesante evaluarlo desde el punto de vista desde lo técnico. ¿Por qué? Porque nos encontramos también con un activo que desde máximos, desde la caída del COVID, volvió a sus máximos, ¿sí? Que pasaba por la zona de 122,20, lo rompió y ahora sigue claramente en su vida libre. Inclusive, fíjense si el análisis técnico también nos va dando alguna pauta, porque cuando viene a corregir, hace obviamente algunos toques a la EMA 200 y después, sí, con este gran gap alcista que nunca lo cierra. Fíjense, nunca termina de cerrar este gran hueco alcista que nos indica fortaleza en el activo. Fortaleza nos indica que se vienen nuevas subidas que las tuvimos o las tenemos en el gráfico, al menos también ahora a la fecha. El timing ahora es horrendo, malísimo, porque estamos otra vez llegando nuevamente a máximos de toda su historia en 132,19, respetando una especie de canal alcista bastante claro, que al menos lo mantiene por el momento. En algún momento lo va a anular, va a venir a buscar obviamente niveles de soporte importante que ahora vamos a ver cuáles son, pero única resistencia en 132,19 y tenemos acá esta zona de máximo anterior que también hace de soporte en 121,95. Las zonas más relevantes de todas formas son los 116,03 por donde pasa la EMA de 200, que también otro detalle más es ascendente, nos indica fortaleza en el precio. FIBO 38.2 en 109,21 y el 61.8 de todo el último impulso alcista, que fue de ni más ni menos que aproximadamente
un 82%, ¿sí? Eso subió desde la gran caída del COVID. Y obviamente tenemos los 95,10 centavos de dólar como zona clave. Esta es la zona que no debería romper Medtronic para volverse bajista, al menos en el mediano plazo, o al menos, obviamente de ahí tendríamos que evaluar a ver qué es lo que hace, pero el timing es malísimo y los indicadores nos indican que quizás se puede venir también una corrección, al menos en el corto plazo, con el MACD en venta. Sí, acá el RSI le está costando caer porque ya rompió otra vez la zona de 50, está en 51, y el estocástico está a mitad de camino, todavía dando compra, así que veremos si no vuelve otra vez a buscar máximos de su historia. Es un claro mantener quien la tenga en cartera, pero quien no haya entrado todavía no es el momento. Hay que esperar mínimamente alguna corrección a niveles de la EMA 200 y también reconocer que estamos ante un activo que, si bien a veces tiene correcciones fuertes, es de una gran fortaleza alcista. Está en un sector también bastante tranquilo digo porque, a ver, el sector de cuidados de la salud es un sector que también se considera defensivo. Volvemos a lo mismo, no es un Tesla, no son activos de alto crecimiento. Bueno, Nvidia está en el sector también bastante más, de muchísima más volatilidad que es el sector semiconductor. Pero fíjense acá, vamos a ver también los fundamentales de este gran activo, que si nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con el ROE, ¿sí? En principio es de 7%, la industria marca 10%, acá estamos por debajo, y lo que tiene que ver con la ROA, la rentabilidad de activos, es de 4,9, estamos también por debajo de la industria de 6,5. Son dos aspectos que no llegamos a la media de lo que marcan al menos la industria, pero que tampoco es malo. Inclusive tenemos una volatilidad, una beta que está por debajo del promedio de mercado de 1 en 0,8, la industria marca 0,87, y una infravaloración inclusive desde lo fundamental, perdón, una sobrevaloración de 17%, que nos marca un aspecto neutro, ¿sí? No estamos en un 100% sobrevalorado como a veces vemos en muchos activos, sino que marca inclusive razonablemente que podría venirse una corrección, un descanso, y llegar inclusive a los 107,83 y no pasaría nada, estaría bien, sería algo razonable para el activo. Lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio también es de 47,2 veces, estamos por debajo de la industria acá, en 57,4, y muy arriba del mercado en 19,8, es una realidad, pero al menos respecto a la industria este ratio también ayuda. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital a 3 años es bastante alta, la empresa marca 17,3%, la industria un 10%, acá sí estamos por encima de lo que estima la industria de rentabilidad futura de capital a 3 años. En cuanto a la situación o la salud financiera, cubre de corto y de largo plazo deudas, parecería estar sin problemas en este aspecto también Medtronic, pero todavía con el coeficiente de endeudamiento alto. Veremos si lo reduce, aunque fíjense, el capital a hoy es de casi 50 mil millones, perdón, y la deuda no llega ni siquiera a la mitad, se está por ahí en 29 millones, así que sí, flujo de caja es menor, pero el capital al menos no hay ningún problema desde la salud financiera. Veremos igual qué hace para reducir al menos el nivel de endeudamiento. Es pagadora de dividendos y lo que tiene que ver con el management tiene un buen management de 5,9 años. La gente que maneja este gran activo, que no tiene CDR, pero bueno, se puede también operar a través de alguna plataforma de broker extranjero, con un pronóstico también de crecimiento de ganancias de un 18,31% anual. Veremos si se da, pero al menos los resultados, lo técnico y lo fundamental, demuestran un activo muy fuerte. Y vamos a ver otra, ¿sí? La última que nos toca, que es Okta. Vamos a ver esta también, fíjense, muy interesante porque lo que viene haciendo este activo, que está en otro sector, está en el sector de software, ya sector un poco más, con una volatilidad un poco más clara, pero que vamos a ver de sector de servicios de la nube, ¿sí? Y vamos a ver que de todas formas, fíjense que viene el activo, si bien acá el beneficio por acción, la previsión es negativa, es de menos 0,2, fue positivo por encima de esa negatividad de la previsión, en menos 0,1 centavos de dólar, y los ingresos, fíjense, cada vez es un activo que va creciendo en ingresos. Vamos a ver que esto está reflejado también en el gráfico, que no es casualidad, a veces la presentación de balances junto a lo técnico y también lo fundamental, porque tiene fundamentales muy interesantes. Presentación de resultados del día 26, miércoles 26, buenos, positivos como dijimos. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista de lo técnico y fundamental, qué nos tiene preparado Okta. Y acá sí en pantalla tenemos a Okta que, bueno, tenemos claramente un tracking mucho menor, muy inferior a otros activos que a veces vemos de 10, 15, 20 años, porque Okta
recién sale o tiene su vida bursátil recién desde o nace a bolsa del 2017, ¿sí? Es decir, de ahí fíjense que no tuvo caídas casi, no tuvo caídas y de ahí fue haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, muy fuertes. Acá sí intentó quizá vulnerar esta zona, la vulneró, pero le costó muchísimo y de ahí, bueno, obviamente, de la caída, que esta fue precisamente la caída del COVID, ¿sí? Y de ahí, obviamente, con una gran explosión alcista, que si nosotros la medimos, ¿sí? De ahí a la fecha, o de sus máximos, no a la fecha, es de casi un 225% lo que fue la enorme subida de este activo, que si la vamos a ver ahora es interesante porque venimos a corregir desde sus máximos otra vez casi a niveles FIBO, casi hasta esta zona del 38.2 que pasa por los 215,37 y con esta línea de tendencia que fíjense está casi la base de esa línea de tendencia en el nivel FIBO 61.8 que pasa por aproximadamente por 167,31. Esa es una zona muy clave, ni que hablar de este soporte, que ahora lo vamos a ver igual un poco más en detalle para no marearnos, pero fíjense que acá el timing no es el mejor, aunque lo único que a mí en lo personal no me gustó es este gap que dejó después de obviamente presentaciones de resultados, que qué es lo que nos indican este tipo de gaps bajistas, que se puede venir una corrección en el precio, ¿sí? Que la corrección puede ser al menos de una importancia bastante fundamental, porque es de aproximadamente este gap de un 5,91%, e inclusive después obviamente sigue haciendo mínimos, ¿sí? Les parecería acá igual le está costando, y si vamos también a ubicarnos en la barra de lo que tiene que ver el volumen, ¿sí? No vamos a poner parabolizar, sino el volumen, fíjense, hubo mucho volumen vendedor en esta sesión, así que este es un aspecto bastante negativo para Octa, al menos desde el punto de vista de lo técnico, que está claro que una vez que mejore la cara y mejore la perspectiva, estamos hablando de este tipo de activos, ¿sí? No debería perder ni que hablar la zona de FIBO 38.2, como decimos, 215,37. Estos mínimos anteriores en 206,25 y 199,18. Ni que hablar de esta zona de soporte en 186,29. Y la zona más relevante, que es la que tenemos que evaluar de mediano plazo, son los 167,31. Pero sobre todo esta zona para que no vuelva otra vez a hacer mínimos decrecientes. Parecería ser toda esta zona una zona de gran rango en Octa. Veremos si es así, veremos si obviamente consolida un poco más y sobre todo si rompe la EMA 200 nuevamente, anula este gap, lo cierra, porque muchas veces se escucha que los gaps no se cierran, los gaps se cierran, sépanlo, generalmente se cierran, aunque quizá a este le cueste mucho cerrarlo. Lo termina haciendo por la perspectiva alcista, sacando que el activo se vuelva obviamente o cambie su tendencia principal, que eso también puede pasar, nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero nos vamos guiando con estas herramientas, ¿sí? Otro aspecto a considerar son sus resistencias, 248.34 y cerrar este gap como dijimos, y el FIBO 61.8 del último impulso de bajista, ¿sí? Porque nos vamos a la mecha hasta que dejó, que fue el mínimo, si hasta ahí llegó, que pasa aproximadamente por los 257,45. Esta es la zona que debería romper y ni que hablar esta pequeña directriz bajista que estaría un poquito por encima, pero ya rompiendo la EMA 200, anulando este gap y obviamente rompiendo esta zona, mejoraría la cara de muy corto plazo. En cuanto a sus indicadores, bueno, acá sí no hay tampoco tan buenas señales, si bien estamos en compra todavía en el MACD, por abajo de 0, el RSI sí está ya por abajo de 50 en la zona de 38, y un estocástico estaría otra vez dando venta, ya un poco más cerca de la zona de sobrecompra que sobreventa, así que veremos si consolida un poco más, y sobre todo si va, como decimos, a anular ese gap bajista que dejó. Al menos eso para quien tenga Octa, para quien no, todavía no es, para mí no hay buen timing de lleno, ¿sí? Hay que evaluar qué es lo que hace, ¿sí? Sobre todo con ese gap y sobre todo con la EMA 200 y el FIBO 61.8 del impulso bajista, como recién lo vimos, pero vamos a ver sus fundamentales, a ver si únicamente tenemos que guiarnos con esta cuestión técnica. Bueno, acá Octa, al no tener obviamente el track record que tienen otros activos, hay que analizarlo también con esa perspectiva, porque vamos a ver fundamentales que están muy por debajo. Por ejemplo, la rentabilidad de recursos propios, el ROE, es de menos 46,6, está muy por debajo de la industria que marca 16,3. La ROA también es de menos 7,2, en la industria marca 7,5, dos aspectos fundamentales que son flojos, y la volatilidad, inclusive acá sí es un aspecto positivo porque marca una volatilidad media de mercado, ¿sí? El activo
al menos desde este punto de vista, inclusive está por debajo de la industria, que es de 1,18. Y lo que tiene que ver con la valoración, al menos de lo fundamental, estaría un 4% infravalorado en 222,44, debería estar a 231,77. Y la relación precio-beneficio, acá también tenemos un ratio negativo de menos 90,5. Debería, bueno, al menos la industria marca un promedio de 35,4 y el mercado de 19,8. Otro aspecto que tampoco marca alguna perspectiva muy clara. El ROE futuro tampoco, fíjense, de menos 4,2, la industria marca 16,3. Esto lo vamos a ver muchísimo en en la industria de alto crecimiento o en las acciones que todavía no tienen un track record, como digo, ya un poco más consolidado, ¿sí? De 10, 20, 30 años o incluso un poco menos, pero acá, bueno, estamos claros que todavía eso no pasa en Octa. De corto plazo cubre deudas. Acá de largo plazo, fíjense, esto da un poco para pensar de la situación financiera, sobre todo porque tiene un alto nivel de deuda, poca reducción, pero parecería que el flujo de caja al menos inclusive cubre la deuda. Y acá hablamos un poco de este poco track record que tiene, así que hay que ver obviamente qué es lo que va pasando, si va bajando el nivel de endeudamiento y si después a lo largo de los siguientes años nos va dando otra información un poco más clara desde lo financiero, pero por el momento parecería que cubre al menos de deuda a corto plazo sin problemas, y los pasivos también obviamente que son mucho más inferiores que los activos de corto plazo. Así que veremos cómo se va armando esta empresa, que también me llamó la atención, tiene un management experimentado de 2,4 años, así que es otro aspecto también a tener en cuenta en Octa. Activo sí un poco más de alto crecimiento y que obviamente tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 31% anual. Así que muy interesante, muy interesante este activo, que sigue demostrando que sigue obviamente presentando beneficios por acción y los ingresos bastante marcados cada vez en cada trimestre con sus presentaciones de balance. Y ya para ir finalizando, bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Ojalá que les haya gustado el análisis que hicimos. Y vamos a hacer un resumen. Sí, Salesforce me gusta esa ruptura de canal alcista, ese gap alcista que dejó, que nos indica una gran fortaleza en el precio. Hay que ver obviamente que no pierda ahora si viene a consolidar un poco más o viene a corregir el gap alcista, que no pierda la EMA 200 ni niveles FIBO. Mientras tanto es alcista, es un mantener. El que está fuera inclusive podría llegar a pensar en alguna estrategia con su sistema, con su stop loss. Esto está claro, no es recomendación, sino es la visión al menos de lo técnico. Tiene muy buenos fundamentales también, al menos de lo personal. Así lo pienso. Nvidia, Costco y Medtronic, otros tres grandes activos de tres sectores distintos, fíjense, bastante variado. Vimos sector de internet en la nube, Nvidia, semiconductor, Costco, consumo, Medtronic, sí, en el sector de cuidados de salud y equipamiento médico. Octa también de la nube y Dollar General de consumo minorista. Octa semi bajista, digo, por ese gap que dejó. No me gusta de lo técnico, por eso le pusimos bajista. Ojo con eso. Y Dollar General semi alcista, ¿por qué? Porque está ahí en la zona clave de la EMA de 200. Veremos a ver cómo se reestructura, pero al menos esta es mi opinión de los activos que acabamos de ver. Todos muy interesantes y, lógicamente, todos activos de mediano a largo plazo fuertes. Si no vimos ningún activo bajista de mediano a largo plazo, así que eso a tener en consideración también. Y ya para ir cerrando, obviamente, el video de la semana y no hacerlo mucho más largo, mi cartera de inversión a la fecha, seguimos como estamos, mantenemos todas las posiciones tanto en CDR de mediano plazo y lo que tiene que ver con la liquidez muy poca, ¿sí? Nos mantenemos todavía en un mercado que está fuerte, lo vamos a ver igual en la reunión de mañana un poco más en detalle quien quiera sumarse. Y la otra parte también, obviamente, mantenemos lo que son activos, acciones directas en otro broker, en PPI Global, donde mantenemos por distintos sectores, Activision Blizzard, ADP, Automatic Data Processing, Edward Life Science, sector salud, bueno, todos los activos que vamos compartiendo semana a semana, que saben obviamente que todavía los tengo en mi cartera. Ni que hablar que la única que mantenemos del sector de Argentina es Aluar, ¿sí? Esta empresa, este gran activo de la economía real, al menos desde mi punto de vista de Argentina, que se mantiene bastante bien. Ojo con Argentina, vamos a ver cómo estamos también de lo técnico en un video especial que lo vengo prometiendo hace unas semanas, pero estoy esperando un poco lo que estoy viendo un poco en gráfico para poder compartirlo con ustedes, que se viene ahora en estos días, así que prepárense, el que les gusta al menos las acciones argentinas. En eToro mantenemos también una cartera de mediano a largo plazo, que bueno, ya la vamos compartiendo. Reducimos un poco la exposición a las cripto, únicamente estoy holdeando Bitcoin, ¿sí? Con un muy pequeño porcentaje de la cartera.
Pero bueno, obviamente eso va a otro sector. Y los ETF de largo plazo, oro, bueno, mega capitalización de mercado, biotecnología e inteligencia artificial a muy largo plazo. Así que ahí estamos tranquilos, dormimos tranquilos. Y sobre todo les dejo esta frase, ¿sí? de este gran y reconocido inversionista que tenemos hasta el lujo de tenerlo gratis en YouTube, de que él mismo tiene un canal de YouTube. Yo siempre lo comparto, tanto el grupo de Telegram con ustedes, porque realmente lo conocí en un congreso, ¿sí? No personalmente, sino que lo conocí y tuve la posibilidad de saber qué sistema aplica. Búsquenlo, ¿sí? La realidad que agréguenlo bueno, denle like, suscríbanse también al canal de él para ver sus videos, les recomiendo porque es, al menos en mi punto de vista, uno de los analistas más serios que hay en el mercado en la actualidad y que yo creo que va a ser por mucho más tiempo así. Que nos deja esta frase también muy interesante que dice: no se plantee si la bolsa está cara o barata, fíjense en cómo son los mínimos y máximos, si son crecientes compre, siga las tendencias y no pelee contra ellas. A los inversores que somos también inversores de tendencia, yo me incluyo, no hay que pelear, no hay que intentar ver cosas que no están en los gráficos a veces nos muestran toda la imagen y no nos dicen lo que va a pasar, pero nos dan pistas, nos dan pautas para que nosotros nos podamos mover en el mercado, podamos operar con tranquilidad sobre todo. Muchas veces están las noticias de que se cae todo, cuando en realidad a veces los gráficos se están corrigiendo, nos están mostrando un gap bajista, pero zonas de soporte en donde están, ¿sí? Es decir, ahí tenemos el mapa, ¿sí? Ahí tenemos todo. Ni que hablar de seguir estudiando, leer obviamente a Murphy, que es siempre, como yo digo, el padre del análisis técnico en cuanto a bibliografía. Y sí, capacitarse, seguir otra gente también que a ustedes les guste, cada cual tiene su sistema, nadie tiene la verdad absoluta, ni yo ni mucho menos, hay que estar en el mercado también con humildad. Así que, dicho todo esto, les dejo un gran abrazo, los espero a los que quieran también mañana, el día domingo, como todos los domingos, a la reunión de mercado donde vamos a ver qué nos espera para la semana, ¿sí? Obviamente las noticias más importantes y vamos a analizar también los activos que ustedes pidan o quieran en vivo. Así que les mando un gran abrazo, que tengan un gran fin de semana, que descansen y nos encontramos en el próximo video a los que no puedan ver mañana o hablar mañana y si no a los mañana en la reunión de todos los domingos, los de siempre. ¿Sí? Un gran abrazo y que tengan un buen fin de semana. Chao.